¿Qué onda? Nos volvimos a reunir, repetimos, pero ahora con pues, un tema más, no sé cómo llamarlo, no es tan... Es como adjunto, ¿no? Es así como... alterno a la tecnología, ¿no? Pero relacionado de alguna manera. Sí, hay muchas ideas relacionadas que puedes platicar que... Sí, es como si fuera hablar a alto nivel de programación, ¿no? Sí, digo, la idea es, bueno, el tema que queremos traer a esta mesa ahora es, y que ya es muy toqueteado por muchos canales de YouTube, por muchas películas, es si vivimos en una simulación. Sí, y también, o sea, sí pensé eso, de que ya está un poco como, que dicen, choteado, ¿no? Ajá. Pero creo que es difícil que alguien conozca realmente como el origen de esas ideas. Y yo creo que, o sea, es bueno seguir explorándolas a pesar de que ya se dijeron muchas cosas, pues todos tenemos una opinión influenciados por diferentes motivos, ¿no? Nosotros a lo mejor desde el punto de vista de desarrollo, pues vemos algunas otras cosas, pues más específicas, o ya ves, ahorita te platicaba lo que pensaba acerca del Excel, ¿no? Ahorita sí. a lo mejor llegamos a ese tema. Uh-huh. Pero fíjate, te platico cómo me surgió la idea de invitarte a esto. Es que la vez pasada que viniste, uh-huh, nos quedamos platicando pues un tiempo después de haber grabado, ¿no? Y comentabas que a ti te gustaba muchísimo más la vida mental que la física, digamos. Ajá, sí. Entonces... por ahí estuvimos escarbándole en la plática que, bueno, pues en Facebook está haciendo el metaverso y pues en algún momento a lo mejor eso va a evolucionar tanto que pues no sé, de afuera ya algo se va a encargar de alimentarnos o lo que sea y vamos a pasar la mayoría del tiempo en ese tipo de... Ya ahorita lo hacemos, ¿no? Ya pasamos muchísimo tiempo en las redes sociales, pues cada vez a lo mejor vamos a ir creando ahí mundos inmersivos que nos hagan que pasemos demasiado tiempo en eso. Entonces dije, pues, o sea, León le gustaría algo así. Pues hay que hablar. Bueno, quién sabe, ¿no? En teoría es algo que mencionaste que dijiste que te gustaría, ¿no? O sea, deshacerte de las cosas físicas para concentrarte o tener más tiempo para las cosas mentales. Sí, o sea, sí, pero también si la simulación es igual, pues qué sentido tiene, ¿no? De hecho, imagínate que en realidad ahorita estemos en una simulación y parte de esa simulación es pues nos creamos esa necesidad de los placeres físicos, ¿no? Ajá. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa y Bart están jugando jardinería virtual y antes en el capítulo la mamá les había dicho, oye, ayúdenme a limpiar el jardín. Y de que no, qué flojera, o sea, nos cansamos, ¿no? Y ya al ratito en el capítulo están ahí en el juego, ¿no? De la realidad virtual cortando el pasto y eso. Y cuando les pido que me ayuden, en la vida real no lo hacen. Creo que está muy como dentro de la naturaleza humana querer simular, ¿no? O sea, tener como programas de computadora, juegos, ese tipo de cosas que sean como una simulación, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, para mí es muy notorio en el de Sims, el juego de Sims. Ajá. Que no es como el metaverso, ¿no? En el sentido de que pues no eres tú, sino tú eres como el dios de un montón de personas. Sí. Y pues sí, o sea, solamente creo que es muy... O sea, la humanidad está muy propensa a querer hacer simulaciones. Está el Second Life, que ese sí es un poco como un metaverso que ya tiene mucho tiempo. Fíjate que en el Play 3 llegó a haber una aplicación que se llamaba Home, que era un juego así donde pues te metías y era como un launcher para los demás juegos. Ajá. Pero pues era una ciudad en donde tú podías comprar tu departamento, comprar tus muebles, había no sé, centros comerciales, ibas y había salones de arcade o de maquinitas y podías como que te acercabas a la maquinita y empezaba el jueguito, ¿no? Vale. O sea, como que no funcionó, no sé por qué, o sea, y de repente lo apagaron. Hubo ahí Sí escuché que murió. Yo nunca tuve el Play 3, entonces nunca usé eso, pero... Yo tuve 2 Play 3, güey. Creo que fue en el tiempo en el que ya me pude comprar mis consolas y es a lo que le metí lana. Ya. Yo me fui por Microsoft, siempre
tu Xbox. Y también me regalaron el 360, güey. Debe estar agarrando polvo. Como que, fíjate que en esa época sí tuve las 3 consolas y ahí sí. aprendí a que no tengo el tiempo suficiente y ya desde ese entonces ya no he comprado más consolas. Okay. No, bueno. De un pequeño paréntesis ahí. Sí, paréntesis. Bueno, aprovechando el paréntesis, muchas gracias por el regalo, güey. Ya vamos a tener ahí el eslogan del canal. El logo. Sí. Bueno, el logo que te gustó. Más el título, no sé si el logo, pero... Te decía que aún no estaba muy convencido del título, pero pues bueno, ya con esto ya quedó formalizado. Ya se quedó. Hay que acomodarlo en un buen lugar. Ahorita estuvimos batallando un buen para dejarlo acomodado. Pero bueno, regresando ya al tema, no sé por qué punto así en específico quisieras empezar. Me decías que tú habías leído un ensayo o un... Sí, pues es que les dicen paper, no sé exactamente si hay una palabra en español, supongo que sí. Cuando estaba en la universidad, uno de los profesores, cuando hablaba de ese tema, me decía papers. Entonces, pues no sé, supongo que así es el nombre. El término, sí. Ajá. Pues lo que te decía, que estuve leyendo como varias cosas y me quise regresar, como ver cuál es el origen de estas ideas, ¿no? Porque ya ves, a cada rato en redes sociales o así, pues se ve que Elon Musk dice que vivimos en una simulación. Sí. Y ese tipo de conceptos andan volando por ahí, ¿no? Entonces me quise regresar a ver el paper original que hablaba de ese tema. No recuerdo el nombre del autor, pero... Ahí lo ponemos. Ahí lo ponemos, sí. Sí, y el año y todo eso. Pero no es tan viejo. Y entonces tomé muchas notas como para poder guiar un poco la conversación de lo que trata este paper, pero esencialmente trata de 3 afirmaciones que este autor nos dice que al menos una de estas 3 afirmaciones tiene que ser cierta. Entonces la primera afirmación es que la humanidad se va a terminar por extinguir antes de llegar a una etapa posthumana. Y no, creo que no explica muy bien a qué se refiere con una etapa posthumana, pero entiendo que se refiere a una etapa en que la humanidad ha crecido tanto que ya está presente en prácticamente toda la galaxia, ¿no? Ajá. O muchos sistemas solares, no muchos sistemas estelares. Y tienen control de planetas, tienen control de estrellas, ese tipo de avance, ¿no? ¿Eso es lo que tú te imaginas o eso es lo que él dice ahí? Es que te digo que no lo define muy bien, pero por lo que habla en el paper, esa es más o menos la idea. Ok. Es que como poshumana a mí me sonaba a que como un tipo de evolución en el que, ya ves, se supone que venimos del mono y, claro. Y pues ya no somos, o bueno, incluso el Homo sapiens ya en teoría ya no tiene nada que ver con lo que somos ahora, ¿no? De cómo culturalmente vivimos y todo eso. Entonces no sé si también se pueda referir. Yo creo que sí, o sea, estamos hablando de una civilización humana muy en el futuro, donde tienen tecnologías muy avanzadas y posiblemente sean diferentes por temas evolutivos, ¿no? Sí, o bueno, fíjate, hay un capítulo en donde hablamos de películas que todo developer debería ver. Y no pasa nada. Y mencionamos ahí que pues ya hay modificaciones del ADN, ¿no? O sea, ya ni siquiera por selección natural, sino selección por lana, se podría decir, o no me acuerdo sí, cómo. Sí. Pero pues, o sea, ya vas a poder quitarte enfermedades de encima y eso, y pues eso ya va a dar pie a una nueva especie, ¿no? Sí. Y que por otro lado, estaban como que también incorporando cosas cibernéticas a nuestros cuerpos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí ponía mi compita un ejemplo de un güey que se instaló como una antenita aquí en la cabeza, con la que ya podía oler los colores. Para la gente esta que no puede ver, que solamente ve a blanco y negro, digamos, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Sí. Entonces, a lo mejor nos desviamos un poquillo, pero como que yo me imaginaba, o cuando mencionaste hace ratito lo de posthumana, a este tipo de evolución, y pues eso sí haría que se extinguiera la raza humana tal y cual la conocemos, y que si lo traemos al mundo de las simulaciones, pues son como updates de
del entorno, ¿no? O sea, ya en cualquier juego tú ves que también hay evoluciones de la ropita que usas y los poderes que tienes y todo eso, y ya el anterior pues ya deja de ser algo competitivo y ya juegas con los nuevos poderes, ¿no? No sé si vaya por ahí también, o bueno, pues es una idea que a mí me surgió en base a lo que dijiste. Sí, o sea, te digo, no creo que sea excluyente, o sea, no creo que no se refiera a eso, pero simplemente es como, sí, una civilización muy en el futuro, ¿no? Que puede que ya seamos robots o tipo entes cibernéticos combinados, o simplemente somos humanos evolucionados, ¿no? Pero estamos hablando de que ya existen a una escala galáctica, con tecnología que ya prácticamente explota todo el conocimiento conocible del universo para poder tener un poder computacional pues muy grande, ¿no? Y esa es la primera afirmación que él hace del por qué vivimos en una simulación, porque se va a extinguir No, lo que él dice es que una de estas tres es cierta. Okay. Entonces la primera es esa. La afirmación dice: la humanidad se va a extinguir antes de llegar a una etapa posthumana. Si esta fuera cierta, significa que no vivimos en una simulación. ¿Significa que no vivimos? Exacto. Porque nunca vamos a llegar a tener el poder de crear una simulación. Porque estamos limitados. Ajá, o sea, si tú ahorita quieres hacer una simulación, pues no puedes. No puedes crear una simulación en que los participantes, o sea, los simulados sean conscientes. Son solamente programas, ¿no? Sí. Entonces, si la humanidad se extingue antes de nosotros tener el poder de crear la simulación a un nivel que los creados son conscientes, entonces nunca va a suceder eso, ¿no? Y entonces, por ende, podemos estar tranquilos que no vivimos en una simulación. Sí, o sea, si nosotros no alcanzamos a crear eso, pues nos haría pensar que tampoco algo arriba de nosotros alcanzó a crear. Exacto, o sea, que la norma sea que se extingan las especies antes de poder tener ese poder, ¿no? De computacional. La segunda afirmación que dice él es que cualquier civilización posthumana ya no va a tener interés o no va a poder crear simulaciones de sus antepasados. O sea, imagínate que sí hay avance tecnológico, sí evolucionamos. Esta segunda afirmación dice: aunque eso suceda, no van a tener interés. O ya sea porque pues les parece aburrido, o sea, ya están tan evolucionados que no es algo que les interese, o por leyes o por cualquier otro motivo no hay una cantidad abundante de simulaciones de sus antepasados. Que luego eso hay quienes dicen, o la gente que explora mucho el mundo de los aliens, eso lo toma como referencia a que por qué no han hecho contacto con nosotros, que porque nos ven inferiores. Es como si tú ves unas hormiguitas ahí en su hormiguero trabajando, que pues qué lindos, pues ahí están, ¿no? Haciendo su chamba, que seguramente así nos ven a nosotros. Se me figura un poquito, claro, la idea, ¿no? De que pues si yo ya soy un ser superior de inteligencia, ¿por qué querría regresar a simular a mis antepasados, que eran unos güeyes que estaban ahí jugando en las redes sociales a hacer podcast? Sí. Y de hecho el primer punto también es un poco relacionado a eso. No sé si conozcas el término de la paradoja de Fermi. No, a ver. Es simplemente como un ejercicio mental de por qué, si el universo es tan grande, ¿por qué no hemos visto otra vida inteligente, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué significa eso? Y una de esas opciones es que la humanidad, o sea, las especies inteligentes se extinguen antes de llegar a ser interestelares o intergalácticas, ¿no? Ok. Entonces, pues va también relacionado al punto 1, donde pues te vas a extinguir ya sea por una creación de algún arma letal que nos hace extinguir, o pues puede haber muchos motivos, ¿no? Llega un meteorito y pues se acaba. Entonces tenemos esas dos opciones. Pero y vuelve a bueno, de acuerdo a eso, vuelve a surgir la vida, así como le pasó a los dinosaurios, por ejemplo. O sea, vuelve a surgir otra especie y a tratar pero se la pega. Ajá, o sea, la idea es que la paradoja de Fermi básicamente son dos opciones: o somos nada más nosotros en todo el universo, ajá, o la vida inteligente siempre llega a un punto límite donde se autodestruye, y por eso no podemos tener contacto con los demás, porque o se extinguen
antes de poder hacer ese contacto o están muy jóvenes en su etapa evolutiva tecnológica, ¿no? Sí, que es algo que nos pasa a nosotros. Que somos nosotros en este sí, momento. Justamente, ¿no? De que nos estamos acabando el mundo, calentamiento global y eso, y al mismo tiempo hay otras personas queriendo ser interplanetarias, mandando naves a Marte y las primeras civilizaciones que quieren que se dé todo eso. Pero aparte hay guerras aquí creando armas nucleares y en cualquier momento a alguien se le va la cabeza y ya valimos, ¿no? Sí. Y hay que volver a empezar. Sí. Y la tercera afirmación que habla este autor es prácticamente seguro que vivimos en una simulación. Entonces, una de estas tres es cierta. Ajá. O nos vamos a extinguir antes de llegar a una etapa posthumana, o ya siendo posthumanos no nos va a interesar hacer simulaciones, o vivimos en una simulación casi seguramente. Pero y esa última es, o sea, es como que una idea que si no son las demás, o sea, una contradice a la otra, ¿no? O sea, si se da una, se da la otra. Ajá, por eso es una de esas tres es verdad. Debe ser verdad. Ajá. Sí. Ya sea la una o la dos o la tres. Si es la tercera, o sea, si tú crees que no nos vamos a extinguir antes de la edad posthumana, ajá, y si tú crees que los posthumanos van a tener la misma curiosidad que tenemos por las simulaciones actualmente, entonces es prácticamente seguro que tú y yo vivimos en una simulación. ¿Y a ti qué te gustaría creer de esas tres? La verdad es que siento que no hay una diferencia perceptible, ¿no? Para uno. Entonces, pues, no importa. No, pero, o sea, o sea, no importa, tu opinión no va a hacer diferencia, dices. O sea, pero puedes elegir una que dices, bueno, a mí me gustaría que esta fuera verdad. Pues yo creo que todo el mundo cree, o sea, al menos para mí, yo siento que, pues, si no vivieras una simulación sería lo ideal, porque no estarías restringido por leyes, pues, como establecidas, ¿no? O sea, sí hay leyes universales, pero no leyes, me refiero como leyes físicas, ¿no? A ver, de qué es lo posible. O sea, si tú vives en una simulación, ajá, quien sea que creó esa simulación, pues ha creado el sistema con ciertas leyes o reglas, ¿no? De cómo puede funcionar. Por ejemplo, en los Sims, pues un Sim no puede subirse a un avión, porque no es posible, ¿no? Ajá. Entonces, si tú y yo vivimos en la simulación, probablemente hay límites impuestos sobre la simulación que no existen en el mundo real. Pero sí, o sea, sí te entiendo, o sea, sí, pero esa simulación pudiera actualizarse, ¿no? Y de alguna manera va de la mano con que, pues, nuestra evolución nos hace estar obteniendo conocimientos que antes no tenía, como eso, ¿no? De que los Sims no pueden subirse a un avión. No, pues no tenemos tampoco tantos años que nosotros podemos volar, ¿no? O sea, y fue un sueño que alguien tuvo y ahí fue toda la racita con sus... De hecho, alguna vez vi un documental, ¿no? De todos los prototipos que se hicieron. De los aviones. De los aviones, y pues sí, está bien interesante las como competencias, ¿no? De cuánto tiempo, el primero que sostuviera el avión más tiempo en el aire, pues ese diseño iba a tener apoyo económico y todo ese rollo. Sí. Y imagínate qué loco debe haber estado esa etapa de nuestra simulación en la que estaban desarrollando esa tecnología. Uh-huh. Pero pues, o sea, no sé si esos límites realmente, bueno, pues es que no sabemos si vivimos en una simulación. Uh-huh. Pero si tú dices que no existirían límites, pero no estoy seguro, o sea, tú cuando desarrollas un sistema simulado y eso, pues también metes actualizaciones y no... Pero porque bueno, el asunto es que aquí depende, cuando tú creas un sistema, el sistema tiene un propósito. Ajá. Entonces, si esta simulación existe, tiene un propósito también. Sí. Entonces, si tu propósito es simular, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado, no? Aquí la idea del autor de este ensayo, digamos, es que las simulaciones son necesariamente sobre los antepasados de los posthumanos. Entonces, ¿cuál sería el propósito de esas simulaciones? Sería ver cómo fue que se dio la vida para llegar al punto donde ellos existen, ¿no? Ok. Y una de esas... pero deberíamos ir para atrás y no para adelante, ¿no? No, o sea, ellos pueden iniciar hace 1000 años, hace 2000 y hace 3000, como para ver... para ver cuándo surgieron ellos. Como para ver el proceso, ¿no? Sí, sí, ya te entendí. Sí.
Entonces, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. ¿Cuál era la pregunta? También se me fue. Chin, espérame. Bueno, decíamos que el objetivo era... Sí, que las simulaciones tienen un propósito. Sí, un propósito, ese era el punto de por qué. Porque tú hablabas de las actualizaciones. Sí. Pero el asunto es que esas simulaciones, como la nuestra, si existimos en ella, tienen el propósito a lo mejor de ver cómo es que sucedió la historia humana, ¿no? Entonces no va a haber actualizaciones si no caben dentro de ese propósito. Sí. Entonces tú puedes vivir ahorita en una simulación donde el propósito tal vez sea ver qué otras posibilidades de futuro pudo haber habido, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú me dijiste la otra vez que platicamos o no, pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Trump fuera presidente? No, yo no te dije. Lo escuché en algún lado, pero a lo mejor se podría decir que si esta es una simulación, esa tal vez pudo haber sido una condición de que vamos a ver qué hubiera pasado si Trump fue presidente. Entonces, sí, aquí nosotros somos la línea de tiempo en la que Exacto. Trump fue presidente y también AMLO al mismo tiempo. Exacto, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces tú pues estás restringido por ese tipo de reglas que se impusieron en el sistema, cosa que no existiría en el mundo real. Fíjate, con eso que dices se me viene a la mente uno de los puntos que yo traía, que hay una idea de un filósofo, matemático, físico. Ya ves que antes este vato sacó esa idea en 1850 más o menos. Ya ves que en ese entonces alguien que estudiaba y era todo, ¿no? Porque Sí. pues, los conocimientos eran más acotados y pues no había especialización. Entonces ese vato era todo eso, ¿no? Matemático, físico, filósofo. Y dijo que pasaría si, o más bien, el universo fue creado hace 5 minutos. Esa es la idea. El universo fue creado hace 5 minutos y todo esto que tus pensamientos, tus relaciones y todo eso fueron impuestos, ¿no? Hace 5 minutos esto no existía, alguien corrió la máquina virtual. Sí. Y ya nacimos con con pasado. Recuerdos y todo. Ajá, y entonces a partir de ahí ya vamos hacia adelante. Sí. Y eso coincide un poco con la idea que estás platicando, ¿no? O sea, alguien está corriendo una simulación para ver qué hubiera pasado con nosotros con estas condiciones, tanto políticas, sociales, culturales, lo que sea, todo lo que tenemos ahorita son ingredientes específicos y están viendo a ver qué sucede. Exacto, sí, exacto. Imagínate, y esa idea entonces se sacó en 1850, no tiene que ver con la tecnología, sino que Sí. O sea, ¿cómo te aseguras que el universo no fue creado hace 5 minutos? Claro, y de hecho pues es muy relevante este tema por eso que dices, ¿no? O sea, tú no puedes saber si tu simulación existió hace 10 minutos o hace 1000 años o hace cuánto, ¿no? Porque para ti pues los recuerdos, etcétera, pueden ser falsos, ¿no? Y de hecho una de las ideas que tal vez la tocamos más adelante, pero una de las ideas que habla es que uno de los posibles motivos por los cuales los posthumanos no crearían simulaciones es para evitar sufrimiento de entes conscientes, ¿no? Sabiendo que tú, el simulado, eres consciente, pues no sería ético crear una simulación y generar sufrimiento. Pero una como contraidea a esa es que pues tal vez nunca hubo sufrimientos. Todo es un recuerdo que te implantaron y nunca sufriste. Hay una serie que se llama Westworld. No la he visto, pero sí la he escuchado. Bueno, ya nada más vi parte de la primera temporada. Y la idea es que hay humanos que conviven con inteligencias artificiales, pero son abusivos, digamos, ¿no? Porque ahí pueden ir a desquitarse con... Yeah. O sea, si tú eres alguien que le gusta maltratar animales o, no sé, tener sexo muy rudo o cosas así, entonces imagínate, o sea, pues vas y contratas pedo de una inteligencia artificial que va a reaccionar ante eso, pero, o sea, y entran a pedo de que, oye, pero pues a lo mejor están sintiendo ese sufrimiento, ¿no? Porque pues te estás pasando de lanza. O sea, no como delito si lo hicieras en la vida real, sí. Pero pues acá, ¿qué onda? No la terminé de ver tampoco, yeah. Pero el plot o la idea es esa. Es algo así. Sí está muy, muy recomendable, ¿no? Sí.
Este punto del que hablan de que pues tal vez nunca hubo sufrimiento y realmente las simulaciones corren sin sufrimiento, solamente puede ser debatible cuando no estás sufriendo. Si tú estás en un momento sufriendo, pues puedes decir esto no. O sea, o no estoy en una simulación o nomás no les importa el sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí, porque ahorita sufrimos, pero quien esté arriba simulando, pues no, pues sí lo sabría, ¿no? O sea, sí, creo que es muy notorio el sufrimiento humano. Sí, claro. De hecho, definitivamente lo sabrían, pero también pues está la idea también de que pues es algo temporal, natural, ¿no? Digamos natural. Por ejemplo, pues tú, como en el juego de los Sims, pues a veces se mueren, a veces se queman. Sí. Y pues no te importa realmente, ¿verdad? Y pues también es algo normal que la gente sufra y se muera, etcétera. Sí, de hecho, pues, o sea, para conocer el sentimiento contrario de felicidad y eso, pues tienes que conocer el... Exacto, y uno de los puntos también es que nosotros actualmente le damos valor a la vida, mucho valor, inclusive cuando sabemos que existe mucho sufrimiento en cualquier vida, ¿no? O sea, cualquier vida humana va a pasar por momentos de sufrimiento. Sin embargo, le damos valor, ¿no? Sí, digo que ahí, en la naturaleza humana ya ves que tiene como que un chip para que lo que tratemos de hacer es sobrevivir y reproducirnos. Ese es como que un chips naturales que traemos, y parte de eso hace que seamos pues avaros y ambiciosos y todo ese tipo de cosas, que es donde y que eso le gana como valor a la parte de que pues si alguien va a sufrir para que yo pueda lograr ciertas cosas, hay gente a la que le vale madre, ¿no? Claro. Entonces, pues... Sí, o sea, yo siento que, o sea, pensándolo como en esa mentalidad que tú dices, o sea, viendo cómo estamos ahorita, pues no siento que sea algo que detendría a los futuros humanos de correr simulaciones, ¿verdad? Sí, no, definitivamente no. Sí. Mira, tenemos estas tres iniciales ideas, ¿no? O nos extinguimos, o no vamos a querer simular, o estamos en una simulación. Sí. Probablemente. Esto depende un poco de una idea que este autor le llama independencia del sustrato de la mente. Y esto habla sobre la cuestión, es como una creencia, o sea, esto depende de la creencia de que la experiencia humana puede existir en sustratos distintos al que conocemos, que es como el carbono, o sea, la materia biológica, ¿no? Ajá. O sea, actualmente tu mente existe en tu cerebro y tu cerebro está hecho de moléculas de carbono y otras cosas, y está formada por sinapsis y neuronas y hormonas y todo eso, ¿no? Entonces, esta idea de las simulaciones depende de la creencia de que la mente humana puede existir en diferentes sustratos. O sea, no tiene que ser carbón, puede ser silicio, por ejemplo, en cuestión de chips de computadoras. Ajá. O cualquier otro material que existe en el futuro donde la simulación pueda correr. Entonces, por ejemplo, si tu creencia es que la conciencia humana no puede existir en un sustrato distinto al biológico que conocemos, entonces puedes estar también tranquilo en tu creencia de que no vivimos en una simulación, porque si no, no serías un ser consciente, ¿no? Sí, que yo creo ahí que pues cada vez se demuestra más que sí es posible, ¿no? Ya ves, hace poquito salió una noticia de una inteligencia artificial de Google que hizo creer a un ingeniero que estaba haciendo pruebas con ella, pues que era consciente, ¿no? Sí. Y ahí, fíjate, ese tema, pues salió a hablar mucha gente que estudia cosas de inteligencia artificial, diciendo que pues no, o sea, esos programas no van a sentir. Pero a mí lo que se me hace cabrón es que haya convencido a alguien de que sí era consciente, ¿no? O sea, entonces, y eso vive en silicio, ¿no? Exacto. En unos y ceros que a su vez es electricidad y que corren una placa Claro. y que la verdad es que no sabes realmente cuál es la diferencia de cómo se va creando nuestra conciencia, ¿no? Porque pues ahora que me toca convivir con un niño desde que nació hasta ahorita sus 4 años, si te sacas mucho de onda el cómo aprenden, o sea, es por repetición, o sea, están repitiendo, imitan,
y poco a poco se van dando, pues creando sus propios conceptos, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí se me hizo bien complicado, no sé, a ver cómo explicaste esa parte, el yo soy yo y tú eres tú. Eso de explicárselo a un niño está bien cabrón. Sí. Pero llega un momento en el que, o sea, no sé qué sucede. De hecho, yo le digo a mi esposa que como que muchas cosas las procesamos en la noche, mientras dormimos. Cuando duermes, claro. Y al día siguiente, y lo noto mucho con el niño, ¿no? Claro. Porque un día estás con él diciéndole ciertas cosas, como que se le queda y eso. O lo intenta hacer y no le sale. Pero al día siguiente llega y mira, y lo logra. Ya o sea, pudo. pero ni siquiera practicó, ¿no? O sea, un día anterior se fue a dormir, como que se quedó procesando la idea y ya pudo. Y eso del tú y el yo y ese tipo de cosas, explicársela a una maquinita, digamos, que en blanco, y que días después ya comprendía ese rollo, pues te da la idea de que pues, ese tipo de pensamientos y de repetición y todo eso, pues lo puedes ir a soltar a cualquier entidad, ¿no? Sí. Algo que también menciona el autor de este ensayo, habla un poco sobre lo que tú mencionaste, ¿no? De esta inteligencia artificial, por ejemplo la de Google, que convenció a alguien de que es consciente, y él habla de que podría haber simulaciones en las cuales no es una simulación del mundo, es más una simulación localizada. Entonces podría ser una simulación de un grupo de personas o de una ciudad o algo así. Entonces digamos que a lo mejor ahorita están corriendo una simulación de Monterrey. Ajá. Y tú y yo somos conscientes, pero si te vas a viajar a Estados Unidos, puede ser que la gente con la que interactúes no sean seres conscientes realmente, sino un programa que imita al ser humano. Ajá. Y ya, de esa manera podrían ahorrar procesamiento, ¿no? Para reducir, hacer más eficiente el programa de la simulación. Y así no te da tu libertad de moverte por el mundo, pero estás interactuando simplemente, que les dice gente sombra, que solamente es como una imitación humana, pero no es un ser consciente. Sí, que en los videojuegos se llaman no player, ¿cómo se llama? Sí, los NPC, ¿no? Non-playable characters. Sí. Sí, exacto. Y bueno, eso de los recursos me trae también, yo te platiqué como qué tipo de ideas queríamos exponer aquí. Claro. Y te platicaba en el chat cuando recién te invité a este tema ya ves que filosóficamente hay una pregunta muy famosa de que si en el bosque se cae un árbol y nadie lo escucha, hace ruido. Si viviéramos en una simulación, pues es obvio que no hace ruido, no se van a ahorrar ese recurso, y en los videojuegos eso sucede, ¿no? Simplemente no existe. No existe, o sea, se corrió el código, se cayó el árbol, y si alguien va y se asoma, va a ver el árbol caído, pero nunca se ejecutó nunca se corrió la instrucción de generar sonido, por ejemplo, porque pues no tiene caso, si no hay nadie. Y el renderizado del árbol cayéndose y eso. Solamente son como estados. Sí, al menos que hayan puesto una cámara ahí porque alguien estaba grabando a distancia de todo este rollo. Lo cual hay un experimento muy famoso en física cuántica, que le llaman de la doble rendija, y es de cómo se comportan ciertos partículas, los fotones, por ejemplo, cuando los observan y cuando no los observan, ¿no? Entonces que eso te hace pensar también en ese tipo de cosas. O sea, si me estoy ahorrando recursos, pues no voy a seguir la trayectoria de que si nadie me ve, ¿no? Simplemente me escribo, no estoy afectando nada, me escribo a como normalmente voy a funcionar y ya. Pero si alguien me está observando, tengo que desarrollar todo el camino y el comportamiento, y me voy a comportar distinto, ¿no? Sí. Y eso sí suena así bien de simulación, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, es uno de las secciones de este ensayo, es los límites tecnológicos. Igual ahorita platicamos de eso. Pero antes de eso, volviendo al tema de la gente sombra, los NPC. Ajá. Este autor mismo habla sobre la posibilidad de que existen ese tipo de simulaciones, pero también dice, no se sabe si es posible generar un humano que sea indistinguible de otro y que no tenga conciencia. O sea, a lo mejor no es posible crear un humano imitación sin al mismo tiempo generarle una conciencia. Que ese punto va relacionado a lo que tú me decías de Google, de esta inteligencia artificial, ¿no? Puede que, o sea, no sabemos, no existe una respuesta de qué es la conciencia ni cómo se genera, y no puedes tú saber
si una inteligencia artificial es consciente o no. Entonces, si ya existe una simulación que es indistinguible de un humano, pues creo que la idea que este autor dice es que posiblemente haya que tratarla como si fuera consciente, porque pues a lo mejor lo es. Sí, y es que si te fijas cómo y regresando a lo de los niños, o sea, y cómo nos formamos es por estímulos, ¿no? Exacto. Recibimos ideas, recibimos voces, regaños, lo que sea. Entonces, ¿cómo entrenas una inteligencia artificial? Le metes ideas, estímulos y todo eso. Y yo creo que es imposible que, o sea, al final, pues se genera sus propias ideas o sus propias respuestas, ¿no? Y ¿qué puedes decir que si es humano o no? O sea, yo ahorita te estoy dando un chorro de ejemplos que no nacieron de mí así espontáneamente, o sea, son referencias a cosas de libros que leí, de películas que vi, de series que vi, y ahí si te fijas, pues somos como que estamos todos conectados a través de compartir todos estos estímulos e ideas. Entonces ahora ya estamos incluyendo también a las máquinas, o sea, a las máquinas ya les estamos compartiendo nuestros estímulos y nuestras ideas, y también ya les pedimos que nos den retroalimentación porque pues ellas son más rápidas, entonces nos pueden contestar o pueden generar una idea en base a muchos datos más rápido que nosotros, más eficiente, pero como no sabemos qué es la conciencia, pues no sabemos si ellos también se están formando una. O sea, no lo sabemos realmente. Claro. Como una especie, un poquito de tangente. Hace tiempo leí sobre una teoría un poco en los límites de lo aceptable y no, digamos, en la comunidad científica. Ajá. Que hablaba sobre la conciencia como una especie de propiedad de la materia y no como algo que surge nada más en un ser vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría decir que las piedras tienen un grado de conciencia, tal vez mucho menor a uno como el humano, y que tal vez la conciencia humana surja a partir de la complejidad, por ejemplo, del cerebro. Si la comparas con la complejidad de una piedra, pues es muy distinta, ¿no? Sí. Entonces, esa teoría hablaba sobre que la conciencia se da como una propiedad de la materia. Toda materia tiene conciencia, pero en diferentes grados. En diferentes niveles, sí. Ajá. Sí, y bueno, a lo mejor el ejemplo que pusiste de una piedra, pues suena así bien extremo. Ajá, pero a lo mejor una mascota, ¿no? Que se siente parte de la manada. Claro, y de hecho todos los animales, pero en especial las que conviven más de cerca, los que viven más de cerca con nosotros, como nuestras mascotas, pues sí, a veces hasta te das cuenta que pues están conscientes de su entorno realmente. Sí. Se acostumbran y de hecho te copian también muchas de sus costumbres. Mi gatito, cuando nosotros vamos a comer, o sea, que nos acercamos a la cocina y si él está en el cuarto, sale y va y come también, no sé, como que es hora de la convivencia, de la comida, sí. Sí, digo, es una pequeña tangente, pero cuando leí eso me pareció pues interesante, porque simplemente pues no hay respuesta ahorita de qué es la conciencia. Sí, y digo, y tangente, ¿no? Porque pues es parte de o sea, si vivimos o no vivimos en una simulación, pues es algo que se está recreando, o sea, nosotros nos estarían recreando nuestra conciencia, nuestra voz ahí interior que también nos está hablando, que está bien loco también eso, ¿no? El que podamos tener pues pensamientos, ¿no? O sea, no expresarnos hacia afuera, sino que internamente pues a veces divagar, ¿no? Quedarte ahí medio lelo y pues ¿qué estabas pensando? ¿No? Estabas pensando algo. Y luego hay algo bien loco que te pregunté de las primeras veces la primera vez que platicamos y que me decías que tú de niño habías estado en Malasia y que dominas el inglés, o sea que a veces se te mezcla el inglés y el español. Yo te pregunté que en qué idioma soñabas. Sí. Y ahora, o en qué idioma, o sea, cuando te quedas así en la lela, digamos, o analizando una idea, ¿en qué idioma te quedas pensando? Dependiendo con la persona que estés hablando no sé, la verdad. La verdad es que me es tan natural los dos idiomas. Ajá. Me es más natural el español, pero no mucho más, ¿no? Entonces, la verdad es que no me doy cuenta. O sea, hay veces que pienso en inglés, hay veces que pienso en español. Por ejemplo, te platicaba que yo hacía meditación, y para la meditación a veces tienes que estar como pensando en por ejemplo, en contar las respiraciones, en ese tipo de cosas. Uh-huh. Pues no sé, a veces estoy comentando en español, a veces en inglés. O sea, la verdad es que no
Hay una Sí, distinción. o sea, como muy... tú piensas en conceptos, pues te es indiferente el idioma. Sí. Pues Sí. se me hace bien loco, o sea, comparado conmigo, o sea, que evidentemente siempre voy a pensar bueno, no sé si siempre, pero por lo menos hasta el día de hoy siempre pienso y sueño en español, ¿no? Uh-huh. Mi cuñado, su esposa es coreana, y sí le llegué a preguntar que si en sus sueños, cómo le habla, porque pues ya ves, sueñas que le hablas a otras personas y eso, y le llegué a preguntar eso, porque él siempre, con ella siempre se está comunicando en inglés, entonces sí le llegué a preguntar que cuando sueñas con ella, le preguntas en qué idioma, dijo que sí, o sea, en ese rato se quedó pensando y dijo que en inglés. Pero bueno, esta sí fue una tangente más grande. Sí, pero sí, o sea, está interesante cómo tenemos procesos internos uh-huh. que, pues digo, ligándolo a esto, la simulación, o sea, es algo que también, por ejemplo, si fueran personas sombra, no existiría ese proceso mental, ¿no? Solamente existirían procesos mentales externos. O sea, por eso estás seguro que no eres un NPC. Pues es que no puedes, digo, tú puedes saber para ti, ¿verdad? Ajá. No puedes saber de los demás. De que ¿qué estabas haciendo antes de que llegaras aquí? Estabas guardado ahí en un archivo, ¿no? Y te inventaste una historia de que te hiciste un esguince. Exacto. O sea, bien me pude haber materializado aquí a una cuadra de tu casa y tú no lo sabrías. Que esto que decías de ahorrar recursos y eso, hay dos ejemplos que yo traía de puntos de videojuegos. Que, por ejemplo, en Animal Crossing, ajá. En los más nuevos, el mundo es así, lo dibujaron redondo, el mundo en donde se desplazan los jugadores. Sí. Por limitantes del CPU del Switch, ¿no? Entonces, o sea, van caminando y se ve como que el mundo va girando, porque les va pintando, se va renderizando lo que van viendo en ese momento. Y el efecto es de que viven como en un planetita. En un planeta chiquito. Sí, pero, o sea, que se alcanza a ver esta parte circular, pero en realidad, o sea, lo hicieron para ahorrar recursos, pero ¿quién te dice que la Tierra no es redonda por ese motivo, no? También. Sí. Luego en Mario 64 también, pues podías alejar la cámara a un chorro. Entonces, cuando estabas muy cerca, a Mario o la mayoría de los personajes, pues los dibujaban con un chorro de píxeles, ¿no? Con la mayor capacidad posible. Y si te alejabas un chorro, y ya, o sea, luego sacaron que le hacían zoom, pero ya a nivel fotografía, digamos, se veía que, no sé, la gorra eran 3 triángulos, nada más, o cosas así. Claro. Entonces, también, bueno, nuestra vista también tiene un alcance limitado físicamente, ¿no? Sí. Pues pudiera ser por eso, o sea, porque no alcanzo a ver más allá de... Sí, porque no puedo ver el detalle de la luna, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Puedes ver un circulito y pues bien podría ser una imagen de 300 píxeles, ¿no? Sí, y aunque nos hemos inventado pues aparatitos para así verlos, en realidad lo que en teoría hacen es recoger información de la luz que viajó y nos presentan esa imagen, no es realmente que... O sea, siempre estamos viendo con delay en teoría lo que está sucediendo. Sí. Y de hecho una de las cosas, mira, de estas limitantes tecnológicas de las que este autor habla, una es esa, ¿no? De la simulación del detalle. Dicen, una persona simulada no podría estar convencida de ser real si el detalle de las cosas está mal, ¿verdad? Claro que hay que hacer eficiencias, como eso que hablabas del árbol. Este autor habla del centro de la Tierra, o sea, todo el interior de la Tierra podría simplemente no existir, ¿verdad? Sí. Y la simulación del detalle se hace solamente en el momento que tú estás observando algo a detalle. Por ejemplo, si te observas algo bajo el microscopio, pues en ese momento la simulación hace el detalle de lo que sea que estás mirando, ¿no? Igual con la luna, pues ves por el telescopio y en ese momento la simulación le agrega detalle a eso que estás viendo, ¿no? Pero mientras, por ejemplo, si nadie está viendo la luna por un telescopio, pues puede existir como una imagen en la distancia, ¿no? Igual con las estrellas, puede ser simplemente un punto de luz, ese tipo de optimizaciones, ¿no? Otro de los puntos que habla sobre limitantes tecnológicas es la cuestión del poder computacional necesario para crear simulaciones pues suficientemente detalladas para seres conscientes. Ajá. En el paper tiene unos números específicos sobre la cantidad de operaciones necesarias para crear una simulación creíble del mundo, ¿no? Habla sobre cómo no es posible, por ejemplo, crear una simulación
como nivel cuántico del universo, pues simplemente no se podría. Ajá. Pero a nivel pues, superficial. Es lo que hablamos, ¿no? Sería solamente superficial, y ese nivel cuántico es solamente cuando lo observas, que es lo que tú me decías también. Ajá. Mientras no observes esos fotones, pues existen simplemente como una probabilidad, y al momento que observas se dibuja en cierta posición. El asunto es que este autor piensa que en el futuro esta limitante en cuestión de poder computacional no va a ser un problema. No va a ser un problema. No, o sea, dice, una civilización suficientemente avanzada va a poder crear computadoras de tamaño planetario, Uh-huh. obteniendo poder de las estrellas. No sé si conoces el término de las esferas Dyson. Uh-huh. Es un término de ciencia ficción que habla sobre encerrar toda una estrella en una especie de, como tipo, imagínate como paneles solares, pero encerrar la estrella completa. Sí, poder explotar su energía. Entonces todo el 100% de la energía la puedes utilizar, pues no para vivir, ¿verdad? Porque a lo mejor ese sistema estelar no va a vivir nadie ahí porque no va a haber luz. Uh-huh. Pero todo ese sistema estelar puede existir para que los planetas puedan ser computadoras enormes, Ya. y obtener la energía de la estrella. Pues en teoría eso podría ser el sol para nosotros, ¿no? O sea, muchas de la vida se da aquí principalmente por Sí. la energía que nos llega del Sí, sol. claro. Sí, así, aquí la idea es esa energía utilizarle para fines sintéticos, ¿no? O sea, una computadora, o sea, algo que no es vida. Y de esas computadoras, pues habla, pues la galaxia es tan grande, pues puede haber infinidad de computadoras de tamaño planetario, y cada una de esas computadoras puede correr millones de simulaciones con niveles también indefinidos. Entonces, bueno, la limitante en cuestión computacional, con un suficiente avance tecnológico, no es un problema, ¿no? Y uno de los puntos que toca es que no importa, porque o sea, no sé si quedó claro o no, pero la idea de las tres que hablamos al principio, Ajá. que es o nos extinguimos, o no les interesan las simulaciones en el futuro, o Somos. vivimos en una simulación. Puedes preguntarte por qué estamos asumiendo que sí vivimos en una simulación, o sea, por qué es esta tercera cierta, ¿no? Y la respuesta es que si las simulaciones sí son comunes en el futuro, podemos asumir con mucha, ¿cómo se dice? Certidumbre, que la mayoría de las personas humanas o mentes humanas que existen en el universo van a ser simuladas, simplemente por la cantidad de gente que puede existir en simulación en comparación a gente que puede existir en la realidad. O sea, por un planeta lleno de personas, pues a lo mejor puede haber, pues ¿cuántos hay aquí? 7,000 millones. Ajá. Pero en una computadora de tamaño de un planeta puede existir muchísima más gente simulada que real, ¿no? Entonces, simplemente por probabilidad, más del 99% de la gente va a vivir en una simulación. Entonces, con mucha certeza, si es común las simulaciones en el futuro, vivimos en una actualmente. Porque de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del universo, si sí hay simulaciones, la mayoría de las mentes humanas van a ser simuladas. Y en el paper habla algo del tiempo, porque imagínate, si vivimos en una simulación, Uh-huh. y esas simulaciones tienen un objetivo, ¿cuánto tiempo van a durar esas simulaciones en cumplir su objetivo, ¿no? También, y para nosotros, o sea, ya ven, si tú corres algo en un programa y quieres acelerarlo, pues no sé, un video de YouTube, dices, lo veo en 1.5x, ¿no? Sí. Pero nosotros nunca hemos sentido, o sea, para nosotros siempre, bueno, no sé, ya ves que el tiempo también está bien loco, o sea, a veces te estás divirtiendo mucho y se te pasa el tiempo de volada, ¿no? Sí. Y de repente tienes que esperar en una fila de un banco y 10 minutos estás en eternos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si menciona algo. Digo, ahorita se me vino a la mente. No habla sobre ese punto del tiempo de término de una simulación, ¿no? Lo único que menciona sobre el tiempo es esto de que no importa si alcanzamos a hacer simulaciones en 50 años, o en 1000, o en 10,000. Ajá. Cuando llegue a ese punto,
No hay vuelta la atrás. cantidad de personas simuladas va a sobrepasar la cantidad de gente que jamás existió por más del 99%. A ver, ¿cómo? Sí, o sea... Ahí sí, así lo necesito más despacio. Sí. Eso. ¿Cuándo sucede el poder en la humanidad crear una simulación de seres conscientes? Es independiente a la probabilidad de que nosotros vivamos en una. Ajá. ¿Por qué? Porque sea cuando sea que suceda, te digo, imagínate que en 50 años ya existe la tecnología para crear simulaciones, pues bueno, empieza en 50 años. Entonces, creo que, o sea, lo que se refiere a esto es que creo que puede estar el pensamiento de que, pero si la tecnología se tarda 1.000.000 de años, entonces no es tan probable que vivamos en una simulación, porque existe mucho tiempo de humanidad fuera de la simulación. Ajá. Entonces no puedes decir que tienes una certeza del 99%. Pero lo que este autor dice es que no importa cuándo suceda. Sí, porque una vez que se dé, se va a sobrepasar ese número. Exacto. Porque vas a poder correr en máquinas virtuales. Exacto. Con esas simulaciones, sin importar el tiempo que sí hubo humanidad. Exacto. Real. O sea, el número de personas simuladas va a sobrepasar las reales por más del 99%. ¿Y quién crees que correría estas simulaciones? O sea, porque ahorita si alguien tiene acceso a hacer esas cosas por investigaciones y eso, pues son limitadas, ¿no? O sea, son personas limitadas. Claro. Y también, aunque lleguemos a esta parte de simulaciones que corren en máquinas que son de nivel planetario, o sea, maquinotas, pues vas a poner a correr las que tú quieras, líneas de tiempo y todo lo que tú quieras, pero pues imagínate quién les va a dar el seguimiento a estar corriendo esas simulaciones, ¿no? Sí, claro. O sea, y de hecho eso que me mencionas es uno de los puntos de por qué la opción número 2 puede ser real, de que no les interesa hacer simulaciones. ¿Por qué? Puede ser uno, que no les interese, por lo que tú dices, que puede ser un tema muy complejo y que simplemente pues, no haya interés suficiente, ¿no? O dos, que los recursos sean limitados. O sea, no hay suficientes recursos computacionales para dedicar a simulaciones, ¿no? Sí. Si estas, perdón. No, pensé que había pensado otra cosa. Si estas suposiciones son ciertas, entonces no vivimos en una simulación, probablemente. Porque pues no va a haber quien las ejecute, ¿no? Fíjate, al día de hoy se corren simulaciones, pero digamos a futuro, ¿no? Porque, o sea, no sé, tratando de averiguar la cura contra el cáncer, lo que hacen es correr muchas simulaciones de no sé, compuestos químicos reaccionando ante la enfermedad y cosas así. Entonces, pues no se esperan a experimentar ya en alguien, ¿no? Sino que corren procesos que simulan cómo se comportarían a aplicar ciertos procesos químicos a esos virus o a esas bacterias o lo que sea. Entonces, y ahí sí dejan corriendo pues varias a la vez y va a tardar lo que tengan que tardar y te va a dar un resultado. Y digamos, eso es una... O sea, estamos corriendo simulaciones al futuro. Sí. En ese punto 2 que mencionas, donde no nos va a interesar, pues puede ser que sí, que no nos interese correr simulaciones hacia el pasado. Ahorita hay investigaciones hacia el pasado, o sea, creo que pues se quiere descubrir qué pasó antes del Big Bang, por ejemplo. Ajá, sí. Y no saben, no pueden. Y estudian mucho, o sea, creo que hay un fondo, no me acuerdo cómo se llama, la primera imagen de luz que dio el universo. Ya. O sea, a partir de eso ellos pueden estar sacando más datos. Sí. Pero creo que no hay tanta inversión a meterle lana a simulaciones de cosas del pasado, ¿no? A pesar de que te podrían dar descubrimientos de cosas que no tenemos ahorita, pues no, como no es tan factible, es como que, bueno, a eso no le meto tanta lana. Sí. Yo creo que, pues digo, es un punto súper válido, ¿no? Decir, pues es que, o sea, al menos hasta ahorita, la energía siempre ha sido un recurso muy limitado, ¿no? ¿Muy limitado? Sí. O sea, en el sentido de que no lo puedes usar energía para lo que tú quieres. Siempre se tiene que, porque cuesta, ¿no? Entonces se tiene que tomar decisiones, ¿no? Esta energía, pues la vamos a utilizar para, no sé, para las casas o para, por ejemplo, la investigación de viaje interplanetario. O sea, la energía existente, pues ha sido hasta ahora limitada, ¿no? Y eso pues nos limita en qué podemos hacer. Yo creo que la idea de este autor es que en el futuro la tecnología va a ser tan avanzada que este
poder aprovechar las estrellas como fuente de energía, nos va a dar tanta energía que no va a ser una limitante, ¿no? Por ejemplo, si tú como individuo dices, yo quiero correr una simulación, pues simplemente porque me interesa, o porque es como un juego, o lo que sea, ¿no? Vas a poder hacerlo casi pues gratuitamente, porque la energía va a ser pues como infinita, digamos. Fíjate que ahorita que dices de lo de la energía y de las limitantes, y lo quisiera conectar con un punto que traigo, que es que pues en nuestro universo existen constantes, ¿no? Que si te pones a analizarlas, pues es lo que hace un programador muchas veces en el desarrollo, ¿no? Pones constantes que limitan tu programa, ¿no? Una de ellos es no sé, que cualquier círculo que dibujes, pues es el valor de pi, ¿no? Que el diámetro va a caber 3.14 no sé qué veces 1592, hasta ahí me sé. El diámetro va a caber esas 3.x veces en cualquier círculo, ¿no? Sea del tamaño que sea. Sí. Y la otra es la velocidad de la luz, que creo que son 300.000 kilómetros por segundo. Y no sé en el vacío. En el vacío, sí. Sí, porque evitando la fricción y todo eso. La velocidad teórica, ¿no? Sí, sí, claro. No sé si sepas que hay recientemente una pues hipótesis, creo que ya lo pasaron a teoría, ¿no? De un mexicano que de que sí te puedes trasladar más rápido, o sea, puedes pasar la barrera de la velocidad de la luz para trasladarte. Y es bien fácil, bueno, en un video le explicó así muy fácil, de que en realidad lo que harías no es moverte tú, sino desplazar el espacio-tiempo. Ah, ya, como los agujeros de gusano que les dicen. No tanto así, porque lo otro es como un túnel que entras por un lado y sales por el otro, ¿no? Bueno, pero es como doblar el espacio-tiempo, ¿no? Es como, no es doblarlo, en los agujeros de gusano sí lo doblas y pues haces como un atajo, ¿no? Sí. Este otro rollo es desplazarlo. Mira, el ejemplo es muy fácil, mira, si quieres levanta la cheve. Ajá. Es que en lugar de que si yo estoy aquí y me traslado al micrófono, de hecho no sé si se vaya a ver en alguna cámara eso. Si yo estoy aquí y me traslado a tu micrófono, tendría que moverme, ¿no? Entonces si yo muevo el espacio-tiempo, a ver si me sale, que en realidad sería hacer esto, y traigo hacia mí el micrófono. Si quieres vuelvo a acomodar. O sea, es como jalar un tapete y atraer la cosa que estaba allá. Entonces muevo todo el espacio, yo me mantengo. Entonces, entre más energía yo le meta para mover el espacio, pues no importa, ahí no hay una limitante, no hay un limitante para eso. Pero la cantidad, lo que dicen es que, o sea, teóricamente creo que ya se desarrolló una fórmula que te permite hacer eso, pero la cantidad de energía que se ocupa es así demasiado, o sea, que no es posible ahorita encontrarla en el universo, ¿no? Esa cantidad de energía. De hecho, eso que me mencionas lo he escuchado pues no sé si que tanto estés al tanto de la nueva, ¿cómo se dice? Atención a los ovnis, ¿no? No tanto, pero pues a ver. Bueno, porque ha habido muchas veces que en Estados Unidos que hay videos de los militares, etc. Una de las teorías es que estos objetos desconocidos utilizan ese tipo de propulsión para moverse y es por eso porque uno de los testigos militares hablan de que pues se mueve más rápido que el sonido, pero no genera el sonic boom, ¿no? Ajá. El que es el rastro que deja por el boom cuando rompe la barrera de sonido. Sí. Ajá, sí. Estos objetos no lo hacen y la teoría es que funciona de esa manera como tú me estás diciendo, ¿no? Porque no se está atravesando el aire, está moviendo el espacio. Que es lo o sea, esa cosa no se movió todo lo demás. Exacto. No había escuchado eso en ese tema. Sí. Digo, yo siempre estoy, no que yo crea en eso, aún, pero siempre desde niño me gusta como ese tema, entonces cuando salen noticias y eso, pues me pongo a leer y eso es, recientemente han hablado como de esa teoría. Yo no soy tan escéptico a muchas cosas, o sea, siempre estoy abierto a escuchar, pues porque sería muy bueno, no sé, o sea, tendrías que tener el ego muy alto para decir, no, yo ya sé todo y eso no es verdad, ¿no? Ajá. O sea, creo que hay un chorro de cosas que como humanidad no estamos seguros, o sea, así como no podemos asegurarlo, tampoco podemos decir que es mentira. Ajá. Entonces, bueno, ahí se queda ese tema, escucho de él y pues algo le sacará, ¿no? Y ojalá
creo que es lo que más le temo a la muerte, en el sentido de que me van a quedar muchas incógnitas de la serie La Tierra, ¿no? Ya. o la humanidad. Sí, que me platicaste un poquito de eso la vez pasada. Sí, creo que sí. Sí, o sea, como que para mí ese es de los mayores temores. O sea, voy a dejar de saber qué pasó. A mí me gustaría que el más allá fuera, aunque sea de solo lectura, ¿no? Te dije, eso es algo que siempre he pensado. De que, bueno, ya no estoy aquí en este plano, en esta simulación, pero me quiero seguir, o sea, salí de la simulación y me quiero enterar cómo está terminando, ¿no? O cómo van otras. Hablando entonces, o más bien devolviéndote la pregunta de que si quisieras vivir una simulación o no, tal vez para ti fuera un sí, porque existen más probabilidades de que puedas tener esa vida después de la muerte en una simulación. Pero en cuanto a ese tema, como quiera me dejaría, bueno, ya estoy fuera de la simulación, bueno, y quién sabe qué pase. Claro, la cuestión es qué va a pasar, pero si tú llegas a tener cierto grado de ¿cómo se dice? De que tú puedas tomar decisiones, a lo mejor puedes decir, bueno, déjame aquí, solamente déjame ser un observador. Sí. Pues como en los videojuegos, cuando pierdes en una partida online de estos de los FPS, sí, claro, que te quedas viendo, o sea, te puedes quedar viendo a ver quién gana la partida, ¿no? Sí. Ándale, eso sí me gustaría quedarme a ver cómo sigue la simulación. Sí. Eso, y digo, volviendo al tema de por qué no creo que llegue un punto donde no sea interesante las simulaciones para la humanidad, es por ver cómo ahorita existe el mundo, ¿no? O sea, los juegos son pues como simulaciones, el metaverso, ese tipo de cosas. O sea, la curiosidad de simulaciones existe muy fuerte ahorita. O sea, estamos limitados solamente por tecnología, no por interés, ¿verdad? Sí. Incluso, o sea, somos como humanos tan morbosos que pues ya ves el boom que llegó a haber de Big Brother. Ni siquiera es que sea una simulación, sino es gente viviendo en una casa y vas a ver cómo se comportan estando encerrados distintas personalidades, ¿no? Claro. Yo me parece que llegué a ver el primer reality que hubo, porque pues es algo que es un show que es, caray, pues ¿qué va a suceder? Ya pues lo convierten en otro tipo de cosas que no me gustaron, pero inicialmente la idea, pues sí es como que ahí vas de morboso, ¿no? A ver qué está pasando. Sí, y yo por eso siento que esta parte de que no hay interés, digo, es solamente como una opinión personal, ¿verdad? Pero yo pienso que no va a suceder que no nos interese, ¿no? Sí, o sea, como humanos, si tenemos la capacidad de hacer eso y que tengamos la energía no sea un problema y cualquiera lo puede hacer, pues sí va a haber alguien que se va a dedicar a eso, ¿no? Y además, porque tú también mencionabas, ¿por qué el interés de ver el pasado tan pasado? O sea, a lo mejor si viven en 3 millones de años, ¿por qué van a querer ver lo de hoy? Pero siento que esa pregunta es un poco irrelevante porque a lo mejor van a simular los que existieron hace 500,000 años. Pero estas personas van a su vez simular de hace 500 y hace 500 hasta llegar a alguien que esté simulándonos a nosotros, así como nosotros vamos a tal vez a simular del Big Bang, de los dinosaurios, pues el pasado de nosotros, ¿verdad? Sí, pues es que como humanidad tenemos curiosidad de saber nuestros orígenes, ¿no? Es como también los niños que son adoptados y que nunca conocieron a sus padres, siempre viven con esa curiosidad. ¿De dónde vengo? O sea, como que quieres saber a qué perteneces o para qué estás en el mundo o por qué o qué sucedió, ¿no? O sea, como que sí queremos ser conscientes de nuestra historia, aunque no siempre nos termina gustando. Sí, claro. Bueno, aquí ya hablamos un poco también sobre los limitantes tecnológicos. El argumento central, que ya lo mencioné, es si la probabilidad que nuestra civilización llegue al punto de las simulaciones, el argumento central es ¿por qué no viviríamos en una simulación? O sea, es prácticamente seguro que vivimos en una, ¿no? Entonces el argumento central de todo este paper, llegamos al punto donde no nos extinguimos, nos interesan las simulaciones y por ende pues vamos a crear simulaciones y podemos asegurar entonces que vivimos en una simulación. Y todo esto es como es más como un ejercicio mental, ¿verdad? Porque no hay manera de comprobarlo de una manera o de otra. O sea, como ejercicio mental, la conclusión sería que si no crees que nos vamos a extinguir
Y dada la situación actual del interés por las simulaciones, pues podemos estar seguros que vivimos en una prácticamente, ¿no? O sea, por probabilidad. Fíjate, creo que no lo mencioné dentro del video, sino fue antes de iniciarlo, que te decía que a lo mejor ahorita pensamos en los conceptos de simulación porque como que es nuestro top de tecnología, ¿no? O de pensamiento, pero que en el pasado pues las culturas pensaban que la Tierra era plana, que había 4 elefantes sosteniéndola, sí, y que abajo había una tortuga gigante, ¿no? Porque pues a lo mejor culturalmente en esos tiempos el que alguien se viera enfrente a un elefante, que es una inmensidad versus nosotros, y en esos tiempos donde se pensaba eso, pues era como que lo que atrapaba a la gente y era el pensamiento que seguramente se propagaba. A lo mejor ahorita pensamos en una simulación porque ese es el top de tecnología que tenemos, pero en el futuro, o sea, conforme nos vamos desarrollando, imagínate que en 1000 años alguien en un libro, miren, antes hacían podcast pensando que éramos una simulación, y en ese momento ya tengan otra tecnología o haya habido un parteaguas en el cual descubrieron de que no, pues esto no es nada, ¿no? Esto no es nada comparado con lo que estamos viviendo en 1000 años. No sé en cuánto tiempo, ¿no? Pero por poner un rango de ejemplo. Supongo que puede existir esa posibilidad, ¿no? De que ahorita estemos pensando en que nuestra vida es una simulación o el mundo es una simulación, porque hasta ahí damos mentalmente, ¿no? No sé si ¿te refieres al término de simulación o a qué? Sí, o sea, al término. O sea, que tal vez en vez de referirse a la realidad como una simulación, pueda ser simplemente como una realidad alterna o no sé, o sea, como otras ideas. Sí, pues otra idea que ahorita no te puedo decir cuál. Sí, claro. Pero sí, o sea, que este concepto haya quedado, entre comillas, ridículo respecto a lo de pensar. Sí, desactualizado, incluso al nivel ridículo, ¿no? O sea, claro, que ahora sí ya se comprobó que eso era algo totalmente ya como incierto. Lo que mencionas de la Tierra plana. Exacto, sí. Y los elefantes con las tortugas. Sí. Si quieres, seguimos con este rollo. Sí. Aquí son interpretaciones de... ¿Esto ya es aparte del paper o todavía venía? Sigue siendo parte de lo mismo. Son como interpretaciones o implicaciones de cada uno de los 3 puntos centrales, ¿no? Okay. Entonces aquí, por ejemplo, habla de... Si hablamos de que el punto número 1 es o se llega a dar, o qué implica el punto número 1, que es el que nos vamos a extinguir, puede ser... es probable que exista un desastre natural que nos erradique, o nos vamos a destruir por alguna tecnología que haga que la humanidad sufra un retroceso tecnológico del cual nunca se pueda recuperar. Que eso es lo que se menciona en tus libros favoritos de Asimov, ¿no? En algunos sí. Una parte de una época de obscuridad por derrocar a un imperio, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, no sé si tú conoces o has leído del tema, pero se habla de que, por ejemplo, si llega a suceder, por ejemplo, una catástrofe mundial, ¿no? Que se muera, no sé, un 80% de la humanidad, incluso manteniendo el conocimiento de la tecnología por medio de libros o lo que tú quieras. Sí, replicarlo ya no va a ser posible porque la fuente de energía fácil ya se acabó. O sea, el petróleo que estaba accesible ya no está. Y no hay otras fuentes de energía suficientemente abundantes para volver a este punto tecnológico en el cual vivimos, ¿no? Sí. Entonces, sí, fíjate, ahí me surgieron 2 ideas. Uh-huh. La primera es que los desastres naturales y todo esto, así como se supone que se extinguieron los dinosaurios y todo ese rollo, a lo mejor es el reset de la simulación, pero visto para nosotros de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en Mario Maker, cuando estás haciendo un mundito, ajá, si tú lo quieres limpiar, pues hay varias maneras de limpiarlo, ¿no? Varias como animaciones. Hay una de un cohete que se lo lleva y cosas así, ¿no? O sea, o uno que se desvanece y aparece en blanco el mundo de nuevo, ¿no? Entonces, esa era una, ¿no? Que a lo mejor son como que cosas fake
nada más para simular, como que para que se divierta quien está haciendo la simulación de que, un archivo nuevo, ¿no? Y para que no aparezca nada más así de que, pues creamos una animación. Sí. Y la otra era, se me fue la otra, güey, la otra estaba más chida. A ver, recuérdame nada más. Pues lo que te decía es que si hay un desastre natural, la energía que está fácilmente accesible, o que estuvo fácilmente accesible. ¿Sí? Ahí, yo siempre te digo que juego mucho a imaginarme o a simular situaciones, ¿no? Que mi esposa se enoja de que si tuvieras que elegir entre esto y esto. Y alguna de las preguntas que le lancé alguna vez es, si tuvieras que viajar, o a unos amigos, pasé esa, si tuvieras que viajar al pasado con los conocimientos que tienes ahora, ¿en qué época crees que podrías hacer lana con el conocimiento que tienes, no? Porque, o sea, ahorita vemos el güey que hizo Tetris, por ejemplo, ¿no? De que, güey, pues es un hitazo, y hacer Tetris hoy en día es facilísimo, ¿no? O sea, cualquier güey con nuestros conocimientos de programación que no son inmensos, se avienta un Tetris, ¿no? Pero si regresaras a la época en la que se inventó Tetris, o un poquito antes para ganarle a ese güey, imagínate todos los conocimientos, o toda la suerte, o todos los factores que necesitas. Una es la tecnología en la que se desarrollaba en ese tiempo, tú no la vas a saber, ¿no? O sea, no sé en qué fue hecho, pero seguramente fue en C. Una cosa súper... Sí, que no sabemos, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, y otra cosa es que en ese entonces no es como que, voy a publicar mi juego en la App Store y ya de ahí... O sea, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo marketeas? Sí, o sea, yo tengo esa idea, la desarrollé, y ahora cómo lo hago que mundialmente sea un hit, ¿no? O sea, entonces esa pregunta de a qué época viajarías con los conocimientos de ahora y piensas tú que podrías hacer lana, pues todo el mundo se empieza a cuestionar, y me recordó esa pregunta a lo que estás mencionando ahorita. Está bien, dejamos ahí libros escritos o un chip que saca un holograma y te empieza a explicar todo, pero bueno, empieza a conseguir todas las piezas del rompecabezas para poder hacer una máquina que escarbe el petróleo, si es que queda, porque como dices, pues algo pasó, ya no lo tenemos accesible. No, incluso puede que exista petróleo, pero está tan profundo ya que con la tecnología que tú vas a tener a la mano, pues ya no vas a poder accesar nada del petróleo que está disponible, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es una de las ideas, ¿no? O sea, sucede algo y se hace como un reset tecnológico, y aunque ya tengas el conocimiento, ya la energía necesaria ya no existe fácilmente accesible, y pues ya no va nunca la humanidad a llegar a un punto tecnológico igual al actual. Y entonces ahí la idea es que la humanidad no se va a extinguir, pero va a continuar simplemente como tribal, ¿no? Vas a existir simplemente viviendo de la tierra, como existe, pues no sé, en los Amazonas o allá por India, hay unas así. Sí. ¿Qué te decía que es como esta época de oscuridad en la que... Sí, pero no sería una época, sería ya eterno. No, pero ¿por qué no podría regresar? Por la parte de la energía, o sea, ya no va a haber nunca una energía disponible abundante para... Porque esta realidad en la que vivimos se logró por quemar petróleo, ¿no? Sí. Pero si ya no hay petróleo, pues ya no... Pero, o sea, por ejemplo, ahorita más o menos estamos logrando cosas con energía solar. Sí, pero... o sea, si llegas al punto donde quedaron el 20% de las personas en el mundo, toda esa tecnología, las plantas de energía, pues van a dejar de funcionar, se van a... Pero ¿no crees que, o sea, no crees que vayamos a poder salir de ese hoyo? O sea, al final se supone que iniciamos descubriendo el fuego, nada más. Sí. Bueno, mucho más. Sí, claro. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, nosotros iniciamos de lo más básico, que es el fuego. Y luego con el fuego, pues herramientas de metal. Y luego con el metal, pues puedes escarbar a llegar al punto en el que puedes sacar petróleo. El petróleo fue tan abundante que nos permitió, pues, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Toda la revolución industrial, vehículos, todo eso. Sin acceso al petróleo, pues olvídate de que va a haber vehículos. Ya no va a existir los carros. Sin los carros, pues ya no va a haber movilidad. Entonces van a ser solamente como... Pues sí, o sea, pequeñas comunidades esparcidas por el mundo. Y sin esa comunicación global, pues el conocimiento se va a ir fragmentando. Y nunca vas a llegar a... Por ejemplo, la tecnología de energía solar. Puede que exista a lo mejor una planta solar que siga funcionando, pero no va a existir el conocimiento cuando se empiece con el tiempo a
a gastar o lo que sea para repararla. O sea, todo eso... Pero no crees que lleguemos, o sea, sí te entiendo eso, pero no crees que lleguemos a repetir el ciclo. O sea, que obviamente vamos a durar O sea, un chorro pues de años. bueno, quién sabe. Si llegamos a ese punto, porque estamos hablando de que se rellenen las reservas de petróleo, pues, por cuestiones de, sí, como de sedimentación y todo eso. Estamos hablando de millones y millones y millones de años. Sí, o sea, no va a ser. Sí, pues quién sabe, o sea, hablando de eso, pudiera ser, pero también estaría bastante como improbable que la humanidad en una existencia media primitiva sobreviva millones y millones. O sea, puede que más bien sea más probable que se extinga por un evento pues global, ya sea un enfriamiento o lo que sea, ¿no? Sí, que de hecho, pues por eso se le teme tanto a una guerra nuclear, ¿no? Porque, exacto. Quedaría muy poca parte de la Tierra sería habitable. Sí. Entonces, bueno, una de estas como opciones de cómo puede llegar esta opción 1 a ser cierto de que no nos extinguimos, puede ser que no nos extingamos, pero que simplemente continuemos nuestra existencia de manera primitiva por alguna situación. Y la otra, bueno, aquí tiene simplemente me gustó esta idea, es de cómo una de las maneras que la humanidad se extinguiría, porque ahorita conocemos pues las armas nucleares, ¿no? Que lo mencionaste, pero otra sería más a futuro la creación de nanotecnología podría llegar a ser el fin de la humanidad también, y este autor habla de que esta tecnología puede ser mucho más peligrosa, ¿no? O sea, tú puedes crear unos nanobots que funcionen como una especie de virus, y a lo mejor llega al punto donde la tecnología es tan fácil de replicar que una persona con malas intenciones haga un virus y ahí sí termine con toda la vida del planeta, ¿no? Y quedará como una piedra inerte. Pues, por ejemplo, aún no se sabe el origen de la enfermedad esta que nos mató en COVID. pandemia, ¿no? O sea, claro. Mucha gente dice que fue creada en un laboratorio. Sí. O sea, de hecho creo que hay no sé qué institución internacional fue a China y todavía siguen en el proceso de investigar cuál es el origen, ¿no? Entonces... Sí. Pues, o sea, es esa idea llevada al extremo, ¿no? O sea, más allá de una enfermedad, unos nanobots que pues, te coman y destruyen todo. Y bueno, me gustó esa idea. Esta idea sobre todo es muy mencionada en libros de ciencia ficción y eso está interesante. De los nanobots atacando... Sí, o sea, la nanotecnología sí, o sea, sobre, por ejemplo, escenarios de fin del mundo o de catástrofes así muy fuertes, muchas veces la nanotecnología es un factor, sí, principal. Exacto. De las explicaciones de la opción número 2, que es el por qué no nos interesaría. Aquí, bueno, ya lo mencioné un poquito hace rato, pero primero tendría que haber una convergencia de civilizaciones. Claro, en el futuro no podríamos estar hablando de una civilización humana. Si es tan grande ya la humanidad que se extiende por la galaxia, no podemos estar hablando de como un solo grupo de personas, ¿no? Ya serían pues múltiples o infinidad de grupos de humanidad existiendo alrededor de la galaxia. Y una de las cosas por las cuales es un poco improbable que no existan simulaciones es porque todos esos grupos tendrían que tener una convergencia en actitudes anti-simulaciones, ¿no? O sea, sin comunicarse entre ellos, llegan a la misma conclusión de que las simulaciones o no valen la pena o no deben de ser, sí, o sea, no deben de ser legales o no debe ser algo que queramos perseguir. Ya, sí, así como ahorita hay tratados de las armas nucleares para que no se utilicen y todo eso, o sea, también estos ya viviendo interplanetariamente debería de haber un acuerdo de por qué no crear estas simulaciones. Ajá. O es que yo siento que siendo las distancias tan grandes, o sea, siento que ni siquiera... O sea, el problema es ese, ¿no? Que como son las distancias tan grandes, sin acuerdos, la humanidad en su totalidad tendría que llegar a la misma conclusión en todas las partes donde existe, de que simulaciones no deben de suceder. ¿Tú crees que nos toque vivir para ver ese inicio de ser interplanetarios? O sea, ya ves que está este proyecto de que mandar a gente a Marte sin viaje de regreso. Sí. Y que pues intenten como que ser la primera generación que llegó
pero pues obviamente está escrito de que esto quiero hacer, ¿no? Que, sí, claro. Que se logre, pues es otra cosa, ¿no? Pues yo creo que logren hacerlo habitable, pues es sí, otra. Eso también es muy difícil. No sé, o sea, yo creo que sí vamos a ver gente en Marte que ya sean, pues incluso pudieran llegar a ser como habitantes permanentes, pero de eso a que se haga el planeta como un segundo hogar, está cañón. Sí, o sea, el tiempo que tendría que pasar definitivamente no nos va a tocar. No que nos pase a nosotros, sino yo digo que llegue a suceder en algún punto en el futuro. Aún así, también lo ves poco probable. Sí. Digo, yo quisiera ir a Disney Marte. Sí, exacto, o sea, no soy tampoco un experto de eso, pero pues sí, estamos hablando de terraformación, ¿no? Que es el término. Sí. Y pues en lo que yo he leído, ese tipo de procesos te llevan, o sea, incluso pueden ser millones de años, ¿no? Y bueno, es que se supone que vas a desarrollar tecnología para acelerar ese tipo de cosas, ¿no? Como, sí. Como incluso esto de la capa de ozono que tenemos aquí por el magnetismo, pues es algo que nos ayuda a protegernos del sol y allá no existe este pedo del magnetismo. Pero pues se puede impulsar con tecnología a que se tenga simulado, ¿no? Sí, por lo que yo entiendo, ese asunto del magnetismo como que no es un problema muy grave una vez que ya tienes, por ejemplo, Marte terraformado. Ajá. Porque simplemente sería continuar el proceso de terraformación de manera como indefinida, creando atmósfera continuamente. Ajá. Y ni siquiera como tanto. Yo creo que el problema realmente es llegar a un punto donde sea habitable. Sí, es que según yo, para que exista ahí la verdad es que tampoco no soy un experto, ¿no? Y ahorita a lo mejor nos estamos desviando y a lo mejor vamos a cortar esta parte. Pero según yo, para que se dé la atmósfera necesitas de esos polos magnéticos, porque ¿no? Solo necesitas, es cuestión de presión. Ajá. De presión atmosférica. Ya, y eso se da con gases y cosas así. Sí, o sea, cuando tienes más aire, pues hay más presión atmosférica. Pero es que según yo, y para que no se salga de esa atmósfera, según yo, ahí sí interviene. Bueno, la parte del magnetismo sí interviene porque te protege de la energía solar. Uh-huh. Y sí, es lo que te digo, o sea, sí interviene, o sea, sí es un factor negativo en cuestión de la atmósfera, por ejemplo, de Marte. Pero no es un stopper, ¿no? O sea, ya con tecnología de terraformación, ese proceso se puede mantener ¿cómo se dice? Como... Sí, o sea, mantener... Sustentable produciéndolo, ¿no? Exacto. No somos expertos. Ahí investíguenlo. Sí. Formen sus propias opiniones. Sí. No sé de dónde nos desviamos, pero estábamos viendo las implicaciones, ¿no? De cómo... de la convergencia de la humanidad y todo eso. Otro de las implicaciones o necesidades para que este punto número 2 pudiera ser cierta es que haya leyes en contra de las simulaciones, que lo mencioné hace rato, ¿no? Pues puede ser por el sufrimiento, por la ética, por la moral, o tal vez por malgastar recursos, ¿no? O sea, que haya leyes universales en contra de crear simulaciones detalladas a nivel conciencia. Podría ser otro sería otro punto como donde la humanidad pues no hiciera simulaciones. Que hoy en día, güey, se supone que es una plática que se ha dado, o sea, abiertamente por varios países, que dicen que se está avanzando tecnológicamente más rápido que en cualquier otra rama, o sea, en la rama de sistemas y todo esto, porque no hay leyes en contra de todo esto, que por ejemplo para sacar una vacuna o para innovar en términos de salud o de alimentos y todo eso, sí tienes que pasar por un chorro de procesos de pruebas porque pues a la humanidad, o sea, imagínate, te inventan un nuevo alimento y lo sacan así nomás porque sí, y resulta que ese alimento pues nos genera una enfermedad que va a eliminar a la humanidad. Entonces por eso las innovaciones en ciertos ámbitos o en ciertas industrias no se dan tanto o tan rápido como en la industria de los sistemas, porque no hay regulaciones, y piensan que no hay regulaciones porque en realidad la gente que hace las leyes no entiende, o sea, no hay gente de sistemas del lado de los congresos diciendo, a ver, ¿qué están haciendo con la inteligencia artificial?
No estamos haciendo nada. Ah, ok, no están haciendo nada. Me recuerda un poco también a la problemática con las monedas, las criptomonedas, ¿no? Sí. Porque entiendo, necesitan de muchísima energía para estar minando y es una cantidad de energía, o sea, que no es sustentable. O sea, si se mantiene eso, pues llegaría al punto donde podrías tú teóricamente utilizar la energía total generada por la humanidad para simplemente seguir generando criptomonedas. Sí. Y no hay como un límite, y no hay leyes contra eso tampoco. Sí, que en algunos países sí metieron, creo que China ya prohibió. Ya hay leyes. Sí, cierto. Pero sí. ellos lo prohibieron no más por el tema bancario, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, más bien ahí están prohibiendo lo desconocido, no les interesa tanto el tema tecnológico o de cuidado de energía, pero sí, o sea, definitivamente debería de regularse el uso de la energía, porque pues ahorita se inventó eso, ¿no? Pero al rato otro güey, de hecho, y hay un chorro de criptomonedas, ¿no? Y ponle que no todas gasten la misma energía, pero aún así ahorita estamos en una fase de experimentación, y pues cualquiera puede montarse algo y decir, invitar a gente a que conecte sus GPUs y que empiecen a gastar energía, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, también no sé ahorita por qué nos desviamos exactamente. No, pero tiene que ver, porque estamos hablando... Se me fue el rollo de él. Sí, o sea, estamos hablando de que puede haber... O sea, si llegara a no haber simulaciones, puede ser por leyes en contra de malgasto de energía, ¿no? Es una de las posibles futuros. Sí, y que era lo que... de hecho creo que hay muchos... Así como te decía que hay simulaciones para encontrar la cura contra el cáncer y todo eso, me acuerdo hace mucho, supongo que todavía existen, que a mí casi siempre tengo mis computadoras prendidas. Y había en este ámbito del software libre, pues invitaciones a que hicieras de tu compu mientras no lo estabas usando, un nodo que le diera poder de procesamiento a esta simulación. Sí, el Fold at Home y esas, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Es que cuando salió también cuando era nuevo el COVID, empezaron también un proyecto es que es una plataforma que se llama Fold at Home, que es para encontrar como combinaciones, según recuerdo es como encontrar combinaciones de moléculas para encontrar pues curas a diferentes tipos de enfermedades. Y el COVID hizo un proyecto en esta plataforma, no me acuerdo qué institución o de dónde, pero pues te podías unir para ayudar a encontrar una cura o un tratamiento para el COVID. Pero eso ya tiene muchísimos años, porque yo te digo, cuando estaba en la carrera que dejaba la compu y que te podías unir a ese tipo de... Sí, tiene mucho. Yo también lo hacía antes, ya no. Yo tampoco. Tal vez malamente. Malamente, sí. Y el último punto de aquí es algo que tú mencionaste al inicio, que una de las posibilidades de por qué no les interesaría hacer simulaciones, pues es porque son ya tan diferentes los humanos del futuro que ya no les va a interesar simularnos, ¿no? Entonces, pues es otro factor que se tiene que considerar, ¿no? Si para el punto en el que llegamos a tener la tecnología para hacer simulaciones somos ya unos entes tan distintos, pues ya no va a tener caso crear simulaciones, ¿no? Aunque tú crees que desaparezca este sentimiento de querer conocer tu origen. Pues quién sabe, o sea, yo pienso que no, ¿verdad? Pero pues también puede llegar, por ejemplo, si tú te llegas a convertir en una civilización más bien digital, pues ya el pensamiento humano puede evolucionar muy muy rápido y pues puede llegar a perder interés de este tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, ya somos algo totalmente distinto y así, o sea, nuestras ideas ya no van por el mismo camino. O sea, es como tratar de imaginar la inteligencia de un extraterrestre, pues puede ser 100% distinta, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sobre las implicaciones de vivir en una realidad, podemos estar seguros que si sí estamos en una simulación, somos una parte minúscula del número de simulaciones que existen, ¿no? O sea, estamos nosotros y puede haber millones y millones de simulaciones adicionales, ¿no? Sí. Otra de las ideas es como ideas realmente, que es algo que creo que tú lo mencionaste, es que las leyes de las físicas en esta realidad pueden no corresponder a las que existen ya sea en la realidad o en la simulación arriba de nosotros, ¿no? Por eso que mencionabas de las constantes, como el pi
o la constante de Planck y la velocidad de la luz. O la gravedad o cosas así de este planeta, aunque sí, eso sí difiere. Pero sí, o sea que alguien más está jugando con esas variables en otros, o esas constantes en otras simulaciones. Ajá, pueden ser distintas en otras simulaciones, ¿no? Y pues bueno, es un ejercicio pues mental de pensar cómo podría ser la realidad distinta, ¿no? Sí. Una de las consideraciones para esto de las simulaciones es, bueno, una es ese de los niveles, ¿no? Que podría haber muchos niveles de simulación funcionando sobre máquinas virtuales. O sea que los originales hagan una simulación y estos hacen otra y ahí pues puede ser niveles casi infinitos, ¿no? De simulaciones. Sí. Adentro una de otra. Y esto podría, o sea, la idea es que esto puede ser un poco el origen de la religión. ¿Por qué? Porque tu simulación arriba, el simulador, sí, es como tu Dios y él puede darse cuenta de cuando hiciste algo mal o hiciste algo bien. Va a tener la capacidad de modificar tus pensamientos o de castigarte si hiciste algo mal. Entonces pudiera llegar a existir por observación una especie de convergencia dentro de los simulados, adentro de todos los niveles de la simulación. Ajá. De portarse bien, porque saben que si no, pues te va a ir mal, ¿no? Y sin estar seguro si es una simulación, puedes empezar a darte cuenta de ese tipo de cosas. Sí, o sea, como que y pues portarte bien y mal es subjetivo, ¿no? Y lo subjetivo debería de venir hacia el objetivo de quien te está simulando. O sea, sí, imagínate que te están simulando para ver pues cuánto tiempo duras conviviendo en armonía, ¿no? Sin que te mates entre todos, ¿no? Ajá. Entonces, pues cada que se mataban, pues el güey, nuestro Dios, nos mandaba una modificación o una catástrofe para que intentáramos ayudarnos. Pues me porto bien, porque si me porto bien no suceden esas catástrofes que están mandando de arriba. O sea, tiene sentido en ese aspecto que ese haya sido un origen. Ajá, sí. Para las religiones, ¿no? De que aprendieron a portarse como se esperaba para el simulador. Ajá, sí, sí. Y de hecho no había escuchado esa idea, se me hace... Está interesante. Sí. Y de hecho también, o sea, uno de los puntos ahí es que pudiera llegarse a dar la situación donde un simulador cree una simulación con el propósito final de crear sufrimiento, ¿no? Ajá. Pero siendo este simulador probablemente un simulado también y teniendo también consecuencias por portarse mal, va a ser muy muy improbable que existan simulaciones de sufrimiento puro, porque va a implicar castigos o modificaciones de los simuladores arriba, ¿no? Sí. En Netflix hay una serie que se llama The Good Place. Es una comedia, pero el concepto es que se supone que cuando mueres vas al cielo, y en el cielo pues te tratan así todo perfecto y todo ese rollo, ¿no? O sea, vives la vida de... O sea, no hay sufrimiento y pues cualquier cosa se vuelve realidad, ¿no? ¿Quiero un helado? Un helado. Y es perfecto, ¿no? Así como a ti te gusta y todo ese rollo. Y mandan a una morra, que en teoría cometieron como que un error, de que esa morra no debería estar ahí, porque la confundieron su expediente con el de otra persona que sí era muy buena, ¿no? Entonces está tratando ella de ocultar que fue una mala persona, porque si la descubren pues la van a mandar al infierno. Entonces se la pasa en todo el momento de la serie tratando de ocultar que es una mala persona, pero sufre mucho por estar tratando de ocultar eso, ¿no? De que, no sé, va a una cena muy elegante con personas del tipo de personas que a ella le caen mal, pero pues tiene que simular para estar en el cielo, y está sufriendo, o sea, está sufriendo un buen. Y en algún punto de la serie se descubre que en realidad ese es el infierno, güey. O sea, la morra estaba en su infierno, sí. Era pensar que estaba en el cielo, pero tratando de simular ser buena, güey. Se me hizo chido el cambio, claro, el giro y es una comedia, o sea, está relajada. A mí me gustó mucho. Sí, creo que también es como, o sea, relacionado a esto, ¿no? O sea, si tú estás haciendo algo mal, puede que tu simulador te mueva a otra simulación donde
sea para ti el infierno, ¿no? Sí, exacto, sí, por tu tipo de comportamiento. Pero bueno, en realidad para ti es eso, ¿no? Pero en realidad para el simulador es otro simulación más. Puede ser, por ejemplo, alguien que le va súper mal aquí en la vida, que diga, no, todo está mal, todo mal. Puede llegar a ser una persona que en otra simulación fue malo y lo modificaron y lo trajeron para acá, borraron sus recuerdos y todo ese tipo de cosas. Sí. Las posibilidades son infinitas. Exacto. ¿Y qué más? Creo que es prácticamente todo acerca de vivir en una simulación. Sí, o sea, ya mencioné esto de que puede haber simulaciones de grupos, pues lo que hablamos hace ratito, que no tiene que ser una simulación de todo el mundo. Lo que dice este autor es que estas simulaciones de grupos son menos probables porque tendría que haber muchas más simulaciones de este tipo. Conviviendo entre ellas. Simplemente para tener la certeza de que vives en una simulación. Si las simulaciones son de tipo localizadas, tendría que haber muchas más y tal vez no sea posible computacionalmente. Fíjate, yo uno de los temas, de los puntos que traía era que si vivimos en una simulación como en cualquier programa que sí vemos constantes y todo eso, pero también debería haber bugs y que pues por lo menos no es evidente, o sea, como que no sé, las leyes de la física sí funcionan perfectas, ¿no? O sea, si yo tiro este bote de agua, siempre se cae, no es que de repente falle o sea, bueno, es lo que dicen, ¿no? De que nunca vemos o no estamos buscando en los sitios adecuados, pero no hemos visto bugs evidentes. Sí. Pero bueno, yo a eso sí lo contradigo un poco porque pues no sé qué podríamos considerar que son las alteraciones de las enfermedades como un cáncer, como gente que nace con una discapacidad o cosas así, ¿no? No sé si eso se pudiera considerar sí, como un bug. Como un bug, sí. Claro. Digo, a lo mejor suena muy feo o lo que sea, sí, pero claro. son cosas anormales para lo que consideramos en nuestros conceptos de normalidad de sociedad de hoy en día, ¿no? Sí, sí. Aquí la creencia de este autor acerca de los errores en las simulaciones es que nunca nos vamos a dar cuenta porque los simuladores son omniscientes y omnipotentes. O sea, ellos van a saber cuando tú encontraste un bug y van a modificar, o sea, van a corregir y modificar tu pensamiento. Como en Men in Black que llegan. Ajá, exacto. Y se inventaron una nueva historia, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor te das cuenta, pero no te vas a acordar de eso. Sí. Hay una película de Jim Carrey también, digo, no es... Pues es una simulación, pero no tecnológica. Sí, de Truman Show. Claro. De que se empieza a dar cuenta de errorcillos, pero no, ay, tapa los cables, cosas así. Es muy buena esa. Claro que, bueno, esta idea del autor de que los simuladores siempre son vigilantes, pues depende un poco también, siento yo, de que les importe mucho, ¿no? O sea, que no te des cuenta. Es que depende del objetivo de la simulación, como decías. Creo que, o sea, eso es un punto que no había pensado, pero sí es, o sea, sí es muy importante el para qué están corriendo tu simulación. Si es para que te dé un resultado aleatorio, no esperado, pues sí, pero a lo mejor es para que te dé un resultado que tú quieras conseguir. Entonces ahí sí van a estar corrigiendo para encaminarte a que se dé ese resultado que quieren conseguir. O sea, sí. Sí, y también creo que sería un poco... No sería posible saber si alguien vio un error o no. Por ejemplo, puede ser que alguien te diga, vi un perro volando. Y tú vas a decir, o sea, ve con un doctor, estás bien mal. Entonces habría que ir a preguntarle a la gente en hospitales psiquiátricos a ver qué... Y bueno, es que esas son todas esas variables, ¿no? De que a lo mejor la gente que está loca, pues a lo mejor está viviendo en una especie de bug, con un bug, ¿no? En la serie The Good Place dice que pues mencionan esto del cielo, del infierno y todo ese rollo y ponen cómo funciona y dicen, ¿qué pedo? Y nadie nunca en la humanidad ha descubierto cómo funciona. Dice, hubo un güey una vez que en un viaje de marihuana descubrió y tenían un cuadro de él de que no, es el que pero se lo alucinó, pero no le creyeron porque, claro. Porque fumaba, ¿no? Sí, al final de cuentas la experiencia es subjetiva, o sí, como es personal es subjetiva y pues no hay manera de comprobar nada de eso. Si es un bug significa que es raro, entonces sí. pues los ovnis pueden ser bugs también.
También, ese tipo de y cosas. que por eso creemos o no creemos. Ajá, sí. Y prácticamente es todo. Al final nos dice el autor cuáles son las implicaciones de vivir en una simulación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te tienes que preocupar? O sea, ¿qué onda? Ajá. Y la respuesta es que pues nada. O sea, no Sí. puedes hacer nada al respecto. No puedes realmente saber si sí o si no. Y vivir en una simulación no implica que tu vida tiene menor valor o que seas menos libre, digamos. Entonces, pues nada, vive tu vida, haz lo que quieres, busca crecer, ser mejor persona, etcétera. Sí. Al final es O sea, tu tú vida, sigues ¿no? tus propios objetivos de tu vida, ¿no? Sí, de tu mini simulación. Exacto. La única, al final, pues, ¿qué es lo que crees? ¿Crees que nos vamos a extinguir? ¿Crees que al futuro, la gente en el futuro no le va a interesar las simulaciones? O definitivamente estamos en una. O definitivamente vivimos en una, exacto. Y ahora de nuevo, ¿tú qué piensas? Digo, yo después de leer, yo nunca no había leído esto antes. Después de leer esto pienso, o nos vamos a extinguir o vivimos en una simulación. Es uno de esos dos. Sí, creo que la que no nos importe, por lo menos si quien está simulando, sí, o sea, creo que la otra es eso de quitarte el poder hacer algo, sería difícil si lo puedes lograr. Yo pienso que nos vamos a extinguir, ¿no? O sea, somos muy conflictivos, tan solo a nivel vecinos suceden conflictos. Imagínate a nivel ciudad, país, estado, planetas. Ahorita pues estamos o sea, sigue habiendo guerras y Sí. pues creo que Sí, va a ser difícil entre eso y que nos estamos acabando los recursos del planeta. Pues creo que nos va a ir mal. No a corto plazo. Sí. Pues sí, hay otro término para eso que son las civilizaciones como que tienen tipos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, no sé si has escuchado eso. No me acuerdo ahorita bien de las definiciones, pero hay como civilizaciones tipo 1, civilizaciones tipo 2 y estos tipos más bien se refieren a como nivel tecnológico. Y bueno, regresando un poco a la paradoja de Fermi, que habla de por qué no hay más vida inteligente si pues, hay muchos planetas. Una de las teorías es que las civilizaciones se quedan atoradas en uno de estos tipos. No me acuerdo cuál es la 2, se me hace, o 3, donde no pueden pasar de ahí porque se autodestruyen con tecnologías de guerra, ¿no? Sí. O la nanotecnología, ese tipo de cosas. Sí, que de hecho la tecnología de guerra es la que al final es la que nos ha hecho que tengamos la tecnología de hoy en día, ¿no? O sea, los drones, el internet, o sea, todo ese tipo de cosas surgió porque ahí le metieron lana. Sí, energía nuclear, etcétera. Sí, definitivo. Yo traía un último punto que ya no lo pude conectar en Dale. nada. Era una película que se llama Existence. No sé cómo se pronuncia, me la recomendó Orlando. Ah, sí. Hace mucho, de hecho me prestaba muchas películas muy raras. Esa se supone que es un simulador de videojuego, pero es así como un estilo... Bueno, es una consola de videojuegos, pero que se conecta a ti, ¿no? Así estilo Matrix acá por detrás de la cabeza. Y de hecho es como que biológica, ¿no? Se mueve así, parece que está vivo como si fuera un bicho. Total que la raza entra a una simulación, pero la simulación era tan real que, o sea, había grupos en contra de esa consola porque hacía que la gente no distinguiera ese pedo, ¿no? Entonces, según eso, en el juego, o sea, al final no sabes si... Haz de cuenta que están como presentando la consola, ¿no? Y hay varios invitados y los conectan ese rollo y de repente llega un grupo de estos que están en contra de ese rollo y empiezan a matar que al creador y a todo este rollo y pues dos güeyes empiezan a escapar, tienen su aventura y todo ese rollo, ¿no? Y cierta raza también se escapa, ¿no? Y están en esta aventura guerra por sobrevivir en contra de los que están en contra de la consola. Y de repente salen de la simulación y están en la sala donde estaban inicialmente. Y luego llega esa raza, o sea, como si fuera un flashback. Y de que llega en contra de ese pedo. Pero se supone que cuando se ve que salen y que llega esta raza a hacerle de pedo, se supone que ahí ya es la realidad, ¿no? Entonces, como es muy parecido al concepto de lo que estaban simulando, mucha de la raza se empieza a preguntar, oye, pero si seguimos en la simulación, ¿verdad?
Y entonces la raza que los está atacando dicen, ven, por eso es que no queremos que usen estas cosas, porque una vez que salen, no saben si siguen en la simulación o no. Ya. Pero, o sea, está planteada cinematográficamente de tal manera que no sabes en qué momento cuál fue lo real o cuál fue lo simulado. Claro. Si salieron o no salieron. O siguen jugando. O siguen jugando, sí. Y está chido. Me gustó mucho. Está muy recomendable. A ver si la veo. Sí. Está viejita, pero está muy buena. Son las buenas. Son las buenas, sí. Sí, como la de Gattaca. ¿Te gustó? Me gustó un chingo. Sí. Que también creo que se puede ligar un poquito, ¿no? Hablando de la tecnología necesaria para llegar a ese punto, porque tú hablabas de la humanidad se empieza a convertir en otra especie, ¿no? Sí. Pero a través de la edición genética y ese tipo de cosas. Sí, está muy bueno. Sí. En algún momento deberíamos hacer capítulo de... Ya hicimos uno de películas, pero creo que hay muchas que tocan temas muy interesantes. Sí, yo veo muchas películas. Bueno, ya las últimas no tanto, por cuando nació mi hijo, ya se acabó todo eso, pero todo lo anterior. ¿Te parece si cortamos aquí? Nos despedimos. Sí. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por el regalo. Ahí en los próximos capítulos ya lo van a ver mejor acomodado. Excelente. Gracias, León. Gracias a ti. Ya nos vemos. Órale.